Señor, te agradecemos, Padre, por tu infinita bondad al traernos el día de hoy a abrir tu palabra y escucharla. Queremos rogarte, Padre, que siempre estemos atentos a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Te agradecemos por lo que el profeta Isaías entregó al pueblo de Israel, porque, Señor, a través de lo que le dijiste a ellos comprendemos cómo es el amor a tus elegidos, a tus hijos. Y en especial comprendemos cómo es que la salvación es segura. Te rogamos, Señor, que podamos poner esto en nuestra mente y comprender que tú eres el Señor que controla todo. Tú eres el Señor que nos ama a pesar de que a veces lo que nosotros queremos no llega, o bien lo que nos sucede no nos gusta. Pero, Padre, ayúdanos a recordar que las bendiciones que tú ofreces están en la eternidad, y aquí en el tiempo presente, pues a veces solamente son pequeñas muestras de tu grandeza y de tu poder. Ayúdanos a comprender esto a través de lo que vamos a estudiar hoy, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, estamos en la sección, ¿verdad?, de los ayes. Recordamos que en esta sección, a partir del capítulo 28 y hasta el 33, se le llama así porque todos los capítulos inician con un ay. Este es un lamento que está haciendo el profeta. Este lamento es considerado un canto fúnebre por lo que va a describir ahí. Si notan, ¿verdad?, estos capítulos están previos a lo que va a ser el obrar de Dios para salvar al pueblo de Israel de la opresión de los asirios. Y aquí el pueblo asirio pues tiene que estar viviendo una incertidumbre total, ¿no? El pueblo asirio, aunque no está recibiendo este mensaje, pues no sabe lo que va a pasar con ellos. Y en ese momento en el que el Señor pues está planeando el contraataque a Siria para destruirlo, en medio de esa situación el Señor decide darle aquí al pueblo de Israel un anuncio acerca de que su salvación es segura. Su salvación va a ser una realidad, y mientras que el pueblo asirio tiene una confianza incierta, el pueblo de Israel tiene una certeza y una confianza total de que todo va a salir muy bien. Ahora, el Señor les va a mostrar, les ha estado mostrando a través de estos capítulos, que mientras ellos han estado confiados en la seguridad que ellos han ido a buscar con Asiria, que han ido a buscar con Egipto para vencer a Asiria, han estado mal. Ellos han confiado en caballos, en carruajes, han confiado en cosas visibles, en cosas palpables que ellos han considerado suficientes para vencer a este pueblo. Pero el Señor les dice, la salvación va a llegar cuando yo se las dé. La salvación va a llegar en el momento en el que yo se las dé. Y entonces, a través de lo que nos va a decir aquí Isaías, pues vamos a aprender que confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra sabiduría, en que nosotros estamos al control de la situación, siempre será algo insensato. Nadie ni nada puede darnos lo que solamente Cristo, lo que solamente Dios puede darnos, y esa es la salvación, y a través de esto nos dice que es segura. Jehová va a salvar al pueblo de Israel del ataque de los asirios, y cuando lo haga va a llegar un gobernante que los va a gobernar limpiamente. Y aquí es donde a veces Isaías juega entre el presente y se va a lo escatológico, al futuro. Va a haber un rey, va a ser Ezequiel, que va a ser un rey bueno, que cuando llegue esta salvación de los asirios, ellos van a poder ver que las palabras del profeta se cumplieron. Pero al darnos esa información, nos dice que también en el tiempo futuro escatológico, en el milenio, va a llegar el único gobernante justo, el único gobernante que va a poder dar paz, que va a poder dar seguridad, y ese es el Señor Jesucristo. Vemos entonces que el confiar en los recursos humanos, en los recursos
palpables, visibles, nos distrae de confiar en lo invisible, que es nuestro Dios. Y ¿verdad? Siempre ha sido el dilema del creyente en todas las épocas, aún en el tiempo de los judíos y ahora en nuestros tiempos, pues siempre decir, confío en lo que yo me puedo proveer, en lo que yo me puedo asegurar, o confío en que Dios me promete seguridad y salvación y no sé cómo va a llegar, no tengo ni idea de cómo le va a hacer Dios. Siempre ha sido el dilema, ¿en quién confío? Y aquí está confiando el pueblo de Israel más en Egipto que en el Señor, pero el Señor les va a decir, lo seguro es que confíen en mí, porque yo soy el único que les puede dar lo que ustedes están buscando. Vamos a ver una descripción de la salvación, y esta descripción de la salvación viene en 3 puntos, y en esos 3 puntos vamos a darnos cuenta cómo es la salvación que el Señor ofrece. Primero, la salvación que Dios, la salvación de Dios es segura porque Él la ofrece. Solo Dios puede proveer la salvación deseada, solo Dios puede proveer la salvación deseada. Como segundo punto vamos a ver que antes de que llegue la salvación, antes de que surja la salvación, tiene que haber juicio por el pecado. Y al último vamos a ver que la salvación es completamente segura porque Dios la va a obrar por medio de su poder. Solo Dios puede proveer la salvación deseada. Antes de la salvación viene un juicio y solamente Dios puede proveer, la salvación es segura porque Dios la va a obrar. Vamos a leer el capítulo 32 de Isaías, si me acompañan ahí con su vista. Isaías 32. Dice ahí: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruinades, y el corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí en algo más de un año tendréis espanto. Oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblar, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicios. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en que haya alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos mosteces y ganados hagan majada. Hasta que sobre vosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil se ha estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Bueno,
Isaías, recuerden la situación, el panorama. Está Asiria atacando, ellos han ido a buscar ayuda a Egipto, Dios les ha dicho: no es el lugar a donde te conviene, confía en mí, yo soy el que da la victoria. Los líderes que han ido a buscar esta ayuda han sido insensatos y ya fueron castigados en el capítulo 28. Ahí se habla de la soberbia de Efraín, hablando de las tribus del norte. Ellos han ido a buscar ayuda con Siria, pero en el sur han ido a buscar ayuda con Egipto, creyendo que Egipto les va a proveer la seguridad que ellos necesitan para vender a Siria. Ellos han ido a buscar ayuda donde no deben ir, y eso, en lugar de ser una bendición, ha sido su perdición, porque en lugar de incrementar su confianza en Dios, se han alejado más y más de Dios. Acaz, el rey que estaba en turno, que se cree que es el que estaba ahí, fue el que fue a pedir la ayuda a Egipto, pero primero le pidió ayuda a Siria para librarse de las tribus del norte, se acordarán. Y va y le da todo el oro y la plata a los asirios para que lo libren de las tribus del norte. Y en lugar de librarlo, ellos lo oprimen, le dicen: vencimos a tus enemigos, así es de que ahora pagas más tributo. Y ellos dicen: no, vamos por ayuda a Egipto para vencer a Asiria, pero esto no les sirve, porque aun cuando las tribus del norte estaban atacando, la ayuda se la debieron haber pedido a Dios, y cuando Asiria vino todavía a atacarlos, debieron haberle pedido la ayuda a Dios, y no lo hicieron. Ellos han querido someterse a lo visible, a lo palpable, y como Dios no es visible ni palpable, ni nos da ninguna garantía escrita ante notario público ni nada, sino que es nuestra fe la que debemos de tener en Él, ellos prefirieron irse por lo otro. Dios no los ha abandonado. Dios sigue tratando con este pueblo a pesar de su necedad, a pesar de su osadía. Dios ha permanecido fiel a su promesa y les enviará verdaderamente lo que ellos necesitan, lo que ellos buscan. Y noten qué es lo que Dios les va a dar. Vamos a Isaías 32, 1 y 2. Dice ahí, Isaías 32, 1: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ellos han querido tener un rey que solamente Dios les podía dar. Ellos han buscado reyes, se acordarán, ¿verdad? Ellos han decidido quiénes son los reyes. Los reyes se han alejado de Dios, y todo esto ha quedado en un caos. Miren cómo vivían ellos a causa de que no tenían el rey que deseaban. Vámonos al capítulo 5 de Isaías. Vamos al capítulo 5 de Isaías. Isaías 5, en los versos 22 y 23. Dice ahí, Isaías 5, 22: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Noten, estos que tenían que dictar justicia, que tenían que hacer juicio, que tenían que determinar quién era culpable y quién era inocente, ellos se dedicaban mejor a mezclar vino, o sea, a la fiesta, a buscar la alegría momentánea, y obviamente por medio de cohecho decían: pues este es el justo, este es el injusto, y a veces lo hacían de una manera completamente torcida, tal vez aturdidos por el vino, justificaban al impío mediante el cohecho y le quitaban al justo el derecho que solo a él le pertenecía. Vayan al 10, vamos ahí mismo en Isaías 10. Dice en el versículo 1: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Esta era la justicia que estaba viviendo el pueblo en medio de los ataques asirios. Asiria les pedía tributo, los sitiaba, ya había destruido a las tribus del norte, y todavía adentro de la ciudad había injusticia, había inseguridad, había robo, había
todo lo que ellos no deseaban. Recuerden que la mayor parte eran los pobres, había ricos y pobres, esas eran las clases sociales. Y los pobres eran los que no recibían nada de eso. Incluso despojaban a las viudas y robaban a los huérfanos. Esto nos da la panorámica de cómo estaba la justicia dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo. Los sacerdotes habían cometido todo tipo de injusticias. Y entonces les dice, ahí en el 32, les dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Va a venir un rey, pero lo va a hacer para hacer justicia. Les digo que aquí se mueve Isaías en dos planos. Va a llegar Ezequías, que va a ser un rey bueno. Pero también nos habla del milenio, de ese reinado del Mesías. Aquí ellos están buscando paz, están buscando seguridad, que no la tienen, y Dios les dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, diciéndoles, toda esa injusticia que viven se va a acabar, todos esos problemas que viven a causa de que los sacerdotes, el rey, todos los que están ejerciendo el poder y el control no la tienen, van a tener que desaparecer. Los sacerdotes eran corruptos. Si leen en Ezequiel 8, tenían ídolos adentro de las cámaras del templo de Salomón. Recordarán a los hijos de Elí, que eran sacerdotes, que abusaban de las mujeres que iban a dar sacrificio al templo. Le robaban, sabían que las grosuras eran para Jehová y decían ellos, primero voy yo y después Jehová. Ese era el grado de corrupción al que habían llegado. Estos hijos de Elí son muchos años antes. Es decir, que este estado de injusticia lo vivían generación tras generación. El pueblo de Israel, desde luego que quería un rey justo. Desde luego que buscaba seguridad, buscaba paz, buscaba tranquilidad. Y noten, Dios lo iba a hacer porque lo había prometido. Acaz, que es el rey que ha causado todos estos problemas, recordarán, y vamos a verlo ahí en el 7:14, Isaías 7, llega Isaías y le dice, Dios me dice que le pidas una señal. Y Acaz soberbiamente dice, no, ¿cómo le voy a pedir una señal al Señor? Y dice, pues aunque no la quieras te la voy a dar. Y esta es la señal, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vean cómo continúa esta idea en el 9:6. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto nos hace ver que la salvación, la paz, la seguridad, solo la puede proveer Dios. No te puede llegar por otro medio, no te puede llegar por otro lugar. La paz que este pueblo está buscando le va a llegar solamente porque Dios así lo ha prometido. Y vean las características de este rey, de este varón. Recuerden, se mueve entre lo que va a ser el varón terrenal, porque acuérdense que se tenía que cumplir visiblemente lo que había profetizado el profeta. Y entonces esta profecía en parte se cumple en Ezequías, pero también escatológicamente se cumple en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Pero vean cuáles son las características de este rey, de este varón. Dice en el 32:2, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de seguridad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Todas las descripciones son de protección contra el viento, contra el turbión, la tormenta, ¿verdad? Protección de vida, va a ser fuente de agua, va a haber agua abundante ahí. Recuerden, en el contexto de Jerusalén, pues es una zona desértica, el agua era vital, y también van a poder sobrevivir porque este rey, ¿verdad?, va a ser como una sombra que les va a dar protección, muy necesaria en esas regiones. Entonces, aquí pareciera que está tocando sus áreas de necesidad primordiales. Este rey les va a suplir todo porque Dios ha dado la salvación a este pueblo y lo va a obtener porque Dios así lo ha querido.
Si lo actualizamos, ¿verdad? Pues sería protección en contra de cualquier cosa que pudiera dañar la vida. Esta es la salvación que Dios ofrece. Esa es la salvación que solamente Dios puede dar y que se le está ofreciendo a este pueblo que ha sido necio, que ha sido rebelde, que ha ido a buscar ayuda por otro lado, que ha sido idólatra y le tiene que estar recordando: esta es la salvación que te voy a dar. No tienes por qué ir a otro lado, no tienes por qué ir a buscar en otro lugar. Nota qué tipo de salvación te quiero dar. Fíjense el grado de salvación. Vean lo que Dios va a hacer, porque todo esto es obra de Dios. Versículo 3. ¿No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven? Y los oídos de los oyentes oirán atentos. No se ofuscarán los ojos y los que oyen escucharán atentos. Nos habla de que va a haber un pleno reconocimiento de la obra de Dios. Hoy tú y yo a veces dudamos de que Dios esté interviniendo en nuestras vidas. Y decimos: ¿será que Dios verdaderamente está obrando todo esto? ¿Será que esta enfermedad viene de Dios? ¿Será que esta situación que vivo viene de Dios? Bueno, no, nos queda la duda, no nos debe de quedar. Estamos plenamente seguros de que todo lo que te pase, bueno y malo, Dios está al control de ello. Dios está ahí al lado tuyo viendo que todo esto se conduzca para ti, y debemos de decir: Señor, bendito el problema, bendita la enfermedad, bendita la situación dolorosa, bendito el sufrimiento que me mandaste, porque me hizo acercarme a ti. Y esa es la idea. Aquí no se van a ofuscar los ojos de los que ven, y los que escuchan van a oír atentos, porque el Señor está ofreciendo la salvación. Y en ese momento vamos a poder ver la totalidad de nuestro Dios. Habrá un reconocimiento, y contrario a lo que hoy sucede, que creemos que necesitamos algo más. Y es muy interesante porque a veces en medio de la prueba, en medio de la situación, les decimos, y ustedes lo han vivido, muchos de ustedes en la consejería: ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Y creen que, es que dígame cuál es el versículo que debo de leer para esta situación en específico. No lo hay. Necesitas todo el consejo de Dios. Necesitas estar orando todo el tiempo y pidiéndole a Dios: enséñame tus estatutos, guíame por medio de tu palabra para que yo sepa cómo debo de confiar en ti. Pero a veces creemos que se requiere algo más. E incluso a veces llegamos a pensar: es que yo creo que el predicador no ha predicado como se debe, por eso yo no entiendo, ¿verdad? Pero tratamos de justificar. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es que leyendo la Biblia? En muchas consejerías nos pasa, ¿verdad? Las matrimoniales: ¿estás leyendo Efesios? Ya lo leí una vez, pero a ver, dígame, ¿qué hago con mi esposa? No, ya comprendiste exactamente lo que dice Efesios 5 del 21 al 33. Ya lo leí, pero a ver, dígame, es que mi esposa me hace esto. Necesitas comprender a profundidad la palabra de Dios, porque es lo único que te va a hacer salir adelante. Es por eso que estamos en la insistencia: cada domingo, palabra de Dios; entre semana, palabra de Dios. Asiste a los estudios para que tengas más palabra de Dios, porque no sabes cuándo la vas a necesitar, y en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, vas a decir: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué leo? Lee la palabra de Dios. En ese momento que nos describe aquí Isaías, cuando llegue la salvación del Señor, cuando Él ponga a este rey, no se ofuscarán los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen escucharán atentos. Y noten, sigue lo sorprendente de la salvación que da el Señor. Noten, la luz llega porque Él quiere darla. El entendimiento llega porque Él nos quiere dar ese entendimiento, y a veces nos tiene que hacer pasar por situaciones muy difíciles. Pero noten lo que va a hacer el Señor en el momento que da la salvación. Versículo 4. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Noten lo que está haciendo el Señor: el corazón de los necios entenderá para saber. ¿Cuántos necios hay a veces en medio de la congregación? Pónganle su nombre, digo, si son necios, ¿verdad? Hay muchos, pero nota, la idea es que aún esos necios que no quieren recibir todo el consejo de Dios, que van y les dan la consejería y no están de acuerdo con la consejería que les dan.
no están de acuerdo con lo que les dice. No, me hace falta otra cosa, me hace saber algo más. El Señor dice, en ese momento, el necio entenderá para saber. Lo más correcto es que en el momento de la salvación el necio salga avergonzado y diga, nunca creí en Dios, nunca confié en Él, me tengo que ir porque el Señor es un Dios de ira. Dice el Señor, mira, si has estado buscándome, te voy a hacer entender. Porque en ese momento los necios entenderán para saber. Y dice, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. ¿Quiénes son estos tartamudos? Bueno, parece que habla de los párvulos, de los que apenas están entendiendo y que nos los describió ahí en el 28:7. Noten, hablando de unos necios que están ahí, dice en el 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote, el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de ahí, porque la lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Dice ahí entonces que estos tartamudos que también van a hablar clara y rápidamente son estos que ahora el Señor ha hecho entender. ¿Y cómo los hizo entender? Mandato tras mandato, ¿verdad? Renglón tras renglón, línea sobre línea, como parvulitos. Aquí la idea es que les está diciendo uno por uno, uno por dos, ¿verdad? Esa es la idea. Y así es como va a hacer el Señor entender aún al más necio, aún al más falto de conocimiento. ¿Por qué? Porque el Señor está dando la salvación. Y está dando la salvación que solamente Él puede dar. Solamente Él puede dar este tipo de seguridad. Y noten, continúa la idea de esta salvación que solamente Dios puede dar. Versículo 5. Capítulo 32, versículo 5. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruinades. Y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Aquí en esta sección nos dice, en ese momento en el que sea manifestada la salvación del Señor, va a haber un rey que va a estar obrando en justicia, van a recibir bendición, aún el más necio va a entender. El Señor va a hacer que vean con claridad, pero van a poder ver con claridad porque entonces todo va a ser reconocido como debe de ser reconocido. El ruin nunca más será llamado generoso, se va a conocer por ruin. El tramposo no va a ser llamado espléndido, se va a conocer por tramposo. Dice ahí, porque el ruin va a hablar ruinades, o sea, va a hablar lo que debe ser. Su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad, para hablar escarnio contra Jehová. Y noten, ¿cómo es que uno puede identificar esto? ¿Por qué es que eres capaz de reconocer la sana doctrina? Porque Dios ha puesto su espíritu en ti. Por eso puedes darte cuenta, este es un ruin, este es un falso. Este no habla la palabra de Dios. Este no está hablando lo que es el consejo de Dios, nada más habla palabrería. Y noten, de esto está lleno todos los programas de televisión cristianos, entre comillas. Hablan tonterías, hablan ruinades, hablan cosas que ni siquiera Dios no ha hablado. Noten, estos sí van a entender con claridad. Y noten, ¿qué había dicho el Señor a Isaías en Isaías 6? Vean ustedes, nuevamente el poder de Dios, la misericordia de Dios. Isaías 6, versículo 9.
Cuando el Señor llama a Isaías y lo manda a dar su mensaje, le dice, versículo 9, y dijo: anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios ha decidido en qué momento van a entender. Ahí le dice que no entiendan ahorita, que no lo comprendan, que sufran, que pasen por el dolor y el sufrimiento que tienen que pasar, porque están de necios. Que vaya a Siria y los moleste, que otros pueblos los ataquen, que sus jueces sean injustos, que no entiende este pueblo nada. Pero cuando llegamos al capítulo 32, dice que Él va a hacer que hasta los necios entiendan, que los ojos van a ver lo que deben de ver y los oídos van a escuchar lo que deben de oír. Y van a lograr identificar con claridad quién es ruin, quién es tramposo, quién está fabricando iniquidad para cometer impiedad, para hablar escarnio en contra de Jehová. ¿Cómo se logra esto? Conociendo de manera profunda la palabra de Dios, entendiendo con claridad qué es lo que Dios dice. Y nota, dice ahí que las armas del tramposo son malas, traman intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y palabrar en juicio contra el pobre. Ellos trabajaban de una manera muy ardua para engañar. Ese era su objetivo. Y fíjense, hoy en la actualidad de la iglesia cristiana como la vivimos, hay muchos hombres que no logran hablar la palabra de Dios en su plenitud. De hecho, nosotros a veces podemos haber sido víctimas de alguien que no sabía trazar la palabra adecuadamente. De hecho, cuando llegamos al cristianismo, pues lo que nos dijeran hacíamos. No íbamos a llegar a decirle: oiga, pastor, fíjese que esa no es sana doctrina, no, lo que nos dijeran, eso hacíamos. Y si te decían vístete de payaso, te vestías de payaso. Pues si eso dicen que hay que hacer, pues yo lo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ignorancia. Hay muchos pastores que tienen ignorancia, no tienen conocimiento profundo para dar a conocer la verdad. Pero de esos no es de los que están hablando aquí. Está hablando de los malintencionados, de los que ya tienen un objetivo claro de ir a hacer daño. Estos abusan, ¿verdad? Estos traman, ¿verdad? Son tramposos, buscan enredar al simple para sacar algún provecho de ello. Estos lo hacen porque quieren hablar juicio en contra del pobre, quieren obtener un beneficio egoísta para ellos solos, son malintencionados. No hablan el error por ignorancia, hablan deliberadamente, intencionalmente, premeditadamente, calculan el alcance de sus palabras para lograr un beneficio personal. Estos, ¿verdad? Dice el Señor que en ese momento en el que la salvación es visible, va a ser visible quiénes son todos estos malignos que están haciendo las cosas para beneficiarse solo ellos. Esto por un lado nos debe de hacer temblar, porque el Señor va a desnudar todo corazón, va a hacerlo ver como es. Hoy podemos engañarnos, incluso a nosotros mismos, y decir: no, yo soy bueno, yo ofrendo, para ProTemplo yo ya di, ¿sí? O sea, yo soy muy bueno, pero la realidad Dios la conoce. ¿En dónde está tu corazón? Y de lo que habla es que cuando esta salvación se manifieste, Dios lo va a ver. Por eso les digo, nos debe de provocar dos cosas: temor, temblor, pero también un profundo agradecimiento. Un profundo agradecimiento porque Dios va a desnudar nuestro corazón, va a hacer que seamos capaces de verlo como es. Ni siquiera va a permitir que nos engañemos a nosotros mismos. El Señor dice: no va a haber engaño, no va a haber nada de esto. Por el contrario, versículo 8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Nos vamos a dar cuenta quién es en verdad el generoso. Dice que hay tramposos
que son llamados generosos, que son llamados espléndidos, pero lo hacen para obtener un beneficio personal, ¿sí? Creen, como Simón el mago, que pueden comprar un don de Dios, pero la realidad es que la salvación es un regalo gratuito que Dios da a quien quiere dar, y cuando Él lo da, Él da esa salvación que solamente Él puede dar. Y noten, esto es lo que todos deseamos. Él mismo presenta la salvación. ¿Y cómo se la da a este pueblo? ¿Cómo le dice a este pueblo: esta es la salvación que te quiero dar? Paz, seguridad, justicia, agua, sombra, ¿verdad? Les dice: yo te quiero dar todo esto. ¿Y cómo se lo dice este pueblo de Israel que está tan necio? Bueno, igual que ese pueblo de Israel estamos hoy en día en la iglesia. Y el Señor nos ama. Y viene y nos dice: te recuerdo que esta es la salvación que te quiero dar. Te recuerdo que no tienes que ir a buscar en cosas visibles. Te recuerdo que la seguridad está en que tú confíes absolutamente en mí. Noten, esto es lo que nos debe de hacer ser agradecidos. La salvación que Dios ofrece es la salvación que estamos buscando. Eso que buscas en esta tierra es lo que Dios te puede dar, pero solamente Él. No hay felicidad, no hay alegría en la tierra que pueda suplir todo esto. Pero noten, desde el capítulo 1 y hasta el 36 de Isaías, tiene una idea general Isaías. Antes de que llegue la bendición, primero tiene que haber juicio. Si no hay juicio por el pecado, no va a llegar la bendición, y aquí está en ese mismo tenor. Por eso, a partir del versículo 9 y hasta el 14, nos habla de que antes de que esta salvación que Dios ofrece surja, tiene que haber juicio por el pecado. Antes de que la salvación surja, tiene que haber juicio por el pecado. Noten, ahora habla del juicio que va a haber sobre la gente y sobre la tierra. La gente y la tierra ha de ser juzgada a causa del pecado. Vean cómo les dice a las mujeres. Versículo 9, Isaías 32, 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Nota, del 9 al 12 nos dice que va a haber un juicio sobre la gente y enfatiza a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Él ya lo había hecho desde el capítulo 3, vamos a verlo. En el capítulo 3 ya le había hablado a las mujeres, y a las mujeres les habla en términos de juicio, pero parece ser que se lo dice en términos que a ellas les afecta. Dice en el capítulo 3 de Isaías, versículo 16, Isaías 3:16, asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piedras, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. En el lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán en espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. ¿Por qué a las mujeres? Bueno, aquí les habla, vamos a decir, en términos de su belleza. La mujer es más preocupada por todas las cuestiones de belleza y su apariencia que el hombre, ¿verdad? Y parece ser que
esto nos hace ver que el Señor les dio una sensibilidad especial. Y son enfatizadas las mujeres también aquí en el capítulo 32, porque dicen los comentaristas, tanto Oswald, Young, que la mujer es más perceptible a la dirección de Dios. Y es por eso que les dice a las mujeres, esto va a suceder, como si les dijera, a ver, hablen con sus hombres para que haya cambio, ¿verdad? Y les dice a las mujeres, no estén confiadas, no estén ahí creyendo que todo va muy bien cuando esto es lo que se les espera, no sean indolentes. Y les da una serie de órdenes ahí a partir del versículo 11, bueno, en todo les está diciendo, ¿verdad? Imperativos, levantaos, oíd mi voz, escuchad mi razón, temblad, turbaos, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos de cilicio. Les da instrucciones, pero son instrucciones que pareciera que les está diciendo de esta manera tienen que sufrir. Así es como deben de sufrirlo, porque eso es lo que se les viene. Y es como si el Señor estuviera diciendo, mira las consecuencias de su pecado de ir a pedir ayuda a Egipto. Esto te espera. ¿Crees que tu situación está difícil? Pues por no buscar ayuda en donde la debes de buscar, se te va a poner peor. Tu marido va a empeorar, tu esposa va a empeorar, porque no estás buscando la dirección de Dios. ¿Crees que tú puedes? ¿Crees que tú eres quien está bajo el control? Y les dice, ¿sabes qué? Empiecen a sufrir. ¿Por qué? Porque la vendimia va a faltar, la cosecha no va a venir. Ahí en el versículo de 10. Su confianza era recibir su cosecha y comer o tal vez comerciarla, pero Dios les avisa, no habrá, porque ahí estás poniendo tu seguridad. No te es suficiente con los problemas que ya tienes, bueno, te voy a meter en más problemas porque estás de necia. Te voy a meter en más problemas porque antes de que llegue la bendición a tu vida, tiene que haber juicio por tu pecado, por ese pecado continuo y constante que tú estás cometiendo. Las órdenes que les da, temblad, turbaos, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, son órdenes inusuales, pero les está indicando qué es lo que va a suceder. El castigo por el pecado es terrible y la bendición de Dios es gratuita. Dios la ofrece, pudiendo decir, están ya de muy necios, o sea, ya no entiendes. Mira, ¿cuántas veces no te han hablado? ¿Cuántas veces no te han predicado? ¿Cuántas veces se te ha dicho y no cambias? Dios no dice eso. Dios dice, mira lo que te expones, mira la salvación que te ofrezco, mira tu necedad, pero quieres seguir en tu necedad, prepárate porque va a ser muy duro, vas a temblar, vas a tener que sufrir todo este problema. Dice ahí en el versículo 12, golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Se lamentarán porque no llegó la cosecha, no hubo vendimia, no hubo bendición. Y esto, imaginen que todo el grupo de la sociedad israelí pensaba que iba a recibir la salvación de Dios. Imagínense al pueblo. Está todo el pueblo de Israel ahí con los problemas de Asiria y Dios les está hablando de manera general. Va a haber un juicio por su pecado y después les voy a dar la salvación. Pero imagínate aquellos que estaban confiados porque eran israelitas. Llega la salvación, va a llegar, los va a librar de la opresión de los asirios. Y los israelitas van a decir, ya ves, pues ya nos salvó el Señor. ¿Por qué? Pues porque somos israelitas, somos judíos, por eso nos salvó el Señor. Muchos del pueblo iban a recibir la bendición terrenal, momentánea. Pero la bendición eterna solo estaría reservada para el remanente fiel. Y esto lo comparamos con lo que sucede hoy. Ellos puede ser que al ser librado de los asirios percibían la bendición de Dios, pero era solo una probada de la bendición de Dios. Se concentraban en ver sus bendiciones sobre la tierra, pero la bendición es eterna, el Señor les está diciendo. Y noten, es como el día de hoy está recibiendo las bendiciones por pertenecer a un grupo cristiano, por pertenecer a una iglesia, pero no percibir la bendición eterna. Uy, qué bueno que mi esposa es cristiana.
Sí, porque así la tengo tranquila, ¿verdad? Ay, qué bueno que mi marido es cristiano, también hay los casos, porque así él cree que agrada a Dios y ya yo puedo dedicarme a la vida como yo quiera. Pero date cuenta, no por pertenecer a un grupo social, judíos, ¿verdad?, o israelitas, significaba la salvación eterna. A lo mejor la salvación terrenal, la bendición momentánea, pero la bendición eterna solamente para el remanente. Y noten, puede ser que tus papás te traen a la fuerza a la iglesia, tú ni quieres venir, pero dicen, no, pues ya me la sentenciaron, que si no voy a la iglesia, pues no puedo irme a divertir, ni modo, tengo que ir a la iglesia, ¿sí? Puede ser que tu esposa te traiga a la fuerza, ¿verdad? También he sabido de algunos casos, no en esta iglesia, en otras, ¿sí? O tu marido te trae a fuerzas, ¿sí? Eso no significa, puede ser que recibas bendiciones momentáneas aquí, pero la bendición eterna solo es para el remanente fiel, solo es para los que verdaderamente son, y ya nos dijo, en el momento en el que se presente la salvación, el ruin se va a conocer por sus ruinades, el tramposo por sus trampas. A Dios no se le va a colar ningún cristiano pirata, ¿verdad? Ningún cristiano, falso, se me pasó uno. No, Dios va a saber exactamente quién es y quién no es. Cada uno va a ser llamado por su nombre. A Dios no se le va a escapar nadie. Y le está diciendo aquí al pueblo de Israel, arrepiéntete, mira la salvación que te ofrezco. Tú buscando en Egipto, tú buscando cuestiones materiales, tú buscando triunfos en la sociedad, me quiero empoderar como mujer porque me debo de realizar, tú buscando por donde no debes. Y el Señor dice, aquí está lo que te conviene, aquí está lo que buscas, yo lo doy. El Señor sabe que en ese momento cada quien va a ser reconocido por lo que es. Por eso les dice a estas mujeres, empiecen a temblar porque esto va a llegar. Y noten, sigue sobre la tierra, versículo 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque sus palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Dice, sobre la tierra de mi pueblo subirán cardos y espinos. ¿Se acuerdan en qué momento la tierra fue maldecida? Cuando Adán peca y Eva, ¿verdad? Y ahí empezó a producir cardos y espinos. Esto es una señal de juicio de Dios sobre la tierra de Israel. Pero es juicio sobre los que no quieren entender. Hoy celebramos la cena del Señor. A veces la gente dice, es que no ando tan bien, no voy a celebrar la cena del Señor. Mira, eso es lo que te debe de hacer, participar en ella, recordar que tú no tienes ningún valor, que la salvación solamente es posible porque Dios la da. Y vienes a celebrar la cena porque dices, Señor, si tú no me hubieras dado la salvación, yo me iría al infierno. Gracias, Padre, por eso tengo que estar recordando que tu muerte era mi muerte, esa cruz era para mí, yo merecía los golpes, yo merecía el látigo, pero tú me diste la salvación. ¿Qué dimos para recibir nuestra salvación? Acuérdense que dimos algo, nuestro pecado. Le dimos al Señor nuestro pecado, y el Señor en su amor y misericordia, ¿qué nos dio? Salvación. Venimos a recordar eso a la cena del Señor. Esto es recordar su muerte, recordar su resurrección. Señor, moriste en la cruz por mí y resucitaste para enseñarme que la vida eterna es una realidad. Si no resucitó para cubrir un acto de magia el Señor, resucitó para mostrarnos que la salvación eterna es posible. Y noten cómo dice aquí, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas que hay alegría, en la ciudad de la alegría. ¿Qué es esto? Noten, el juicio de Dios cae sobre todas las cosas y Dios quiere que sean vistas, pero dice que va a caer sobre ese lugar donde hay alegría, y habla de la ciudad de la alegría. Vean el concepto de alegría según la Biblia, ¿no? Vámonos a Eclesiastés 7.
Y vean lo que nos dice Eclesiastés 7, versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. ¿Se dan cuenta aquí el concepto de alegría? La alegría muchas veces nos distrae de lo que es la verdadera bendición del Señor. Desde la época renacentista se dio la idea de que el hombre había venido al mundo a ser feliz. Y entonces el hombre se dedicó a buscar su felicidad. Y ahora es muy fácil, ¿verdad? Pues la esposa que tú me diste no me hace feliz, pues tengo que ir a buscar mi felicidad en otro lado, ¿verdad? El marido que tú me diste no me hace feliz, pues tengo que ir a buscar mi felicidad a otro lado. Mis hijos no me hacen feliz, pues ¿cómo los educaste, verdad? Creemos que la felicidad es el propósito de la vida, y si se dieran cuenta cómo sufre la gente, es que no soy feliz por esto, por aquello y por lo otro, ¿verdad? Por mi debilidad de carácter, por lo que sea. Noten, no venimos a la tierra a ser felices. O sea, si ese concepto alguien te lo vendió, está muy errado. Venimos a la tierra a ser santos, no felices. La voluntad de Dios es que seamos santos, no felices. Y noten, la felicidad se puede conseguir por momentos de mil maneras. Y estoy seguro de que ustedes, yo he tenido momentos felices en mi vida, pero ¿saben de cuáles son de los que me acuerdo más? De los dolorosos. Esos se quedan grabados en mi mente. De aquellos momentos en donde he tenido que pasar por algún tipo de sufrimiento, por mi necedad, por la necedad de otro, por enfermedad, por la enfermedad de otro. La alegría nos puede distraer de la búsqueda de la santidad, y algunos se esmeran en buscarla. Dice ahí un salmo que el vino alegra el corazón del hombre. Pero vemos que estos que están tomando vino y lo agitan, se pervierten y no dan la justicia, porque la felicidad momentánea desaparece. Cualquiera que ésta sea. Mira, algunos hombres dicen, no, es que necesito un amante para que me dé felicidad. Pues sí, déjala que se convierta en tu esposa y vas a ver cómo se vuelve a perder. Otros creen que es la esposa. Me equivoqué. Y mira qué razón tenía el pastor, que decía que el matrimonio es aflicción en la carne. La aflicción te la produces tú, cuando no sabes guiarte conforme a la palabra de Dios, y haces sufrir a tu esposa, y tu esposa hace sufrir a tu esposo. Porque es que yo vine al mundo a ser feliz. Tú no veniste eso al mundo, tú veniste a ser santo. Y dice 1 Pedro 1:15, sed santos en toda, fíjense bien, en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santos en toda nuestra manera de vivir? Obedecer a Dios en todo. Mira cómo era Jerusalén. Vámonos al capítulo 22. Mira cómo vivía Jerusalén, que es condenada aquí en el 22. 22:1. Aquí se le llama el Valle de la Visión, es Jerusalén, es Judá. Y dice ahí, 22:1, Isaías 22:1, profecía sobre el Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Allá es donde hacían las fiestas. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. No lograban ver la realidad. Fíjate bien, la alegría nos distrae de ver la realidad. Y a veces creemos que, pues como aquí hay alegría, aquí hay felicidad, aquí es donde debo de estar. Ay, ¿sabes qué? Porque el Señor, donde no siente uno paz en su corazón, ahí es donde no debe uno de estar. Patrañas, mentiras. El Señor te quiere obedeciendo su palabra, el Señor quiere que estés atento a lo que Él dice. Y hay muchas situaciones que no nos dan la paz que quisiéramos. Esa paz solamente llega con la salvación. El vino produce una alegría falsa, poco duradera, un tipo de alegría que se desvanece, pero así puede ser la amante de alguien, así puede ser un vicio, un drogadicto,
pues nada más le da momentos de felicidad. Por eso a veces cuando llegan y es que me están dando ahí mi chocho para la depresión, pues bueno, nada más te produce una felicidad momentánea, porque la depresión, cuando pase el efecto del chocho, va a seguir ahí, el problema va a estar ahí, no se solucionó. ¿Qué tiene que haber? Una transformación de mente. Dios es el que me da la felicidad que yo estoy buscando. No me la da el mundo, no me la da ninguna situación material, no me la da nada. Dios está diciéndole ahí a Israel, mira, todo esto es lo que tengo para ti, pero te tengo que pasar por un juicio. Te tengo que pasar por un juicio para que logres entender todo esto. La ciudad tiene que quedar desierta, no va a haber gente, va a cesar la algarabía ahí, y las torres y las fortalezas van a tener que convertirse en cuevas donde habiten asnos monteses. ¿Por qué? Porque de otra manera no eres capaz de ver al Señor. Israel, si no te meto en problemas, no me logras ver. Si no te mando conflicto, si no te mando prueba, no me logras ver. Tienes que estar en esa situación para lograrme ver. Dios tiene que quitar toda falsedad. Y noten, nuestro pueblo mexicano, que somos muy aclamados, ¿verdad? Ay, hasta de la muerte se ríen. ¿Sabes que la alegría, esa felicidad falsa, nos hace alejarnos de la realidad? Por eso somos tan burlones, por eso andamos buscando hacer chistes de todo, porque eso nos aleja de la realidad que a veces vivimos. Realidades que si no te pones a estudiar, jovencito, no vas a lograr tener una familia. Realidades que si no buscas la paz con tu esposa, esa paz no va a llegar mágicamente. No hay nada que la pueda producir más allá de la palabra de Dios y tu obediencia. Por mucho que te burles de tu situación, no vas a salir de ella si no trabajas. Solamente Dios puede ofrecer una salvación, que es la salvación que buscamos. Pero antes de que llegue la salvación, debe de haber juicio a los pecadores. Esta salvación es completamente segura. Noten por qué. Versículo 15. Noten la situación que viven. Juicio. Pero ¿hasta dónde va a durar ese juicio? Versículo 15. Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Nota, aquí hay un cambio radical. Sequedad, cueva de asnos monteses, no vas a recibir la vid, porque Dios quiere que le hagas caso. Pero ¿cuándo le vas a hacer caso? Israel, ¿cuándo vas a aprender, Israel? Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Recuerden, estamos en una dispensación diferente. Este es el Antiguo Testamento. Ellos tenían profetas, tenían sacerdotes, tenían reyes que los guiaban a la obediencia. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía a la obediencia. Esto es importantísimo, hermanos. Presten mucha atención a esto. Lo único que puede hacer este cambio es el Espíritu de Dios morando en ti. Eso es lo único que puede producir cambios. Si no está el Espíritu Santo morando en ti, no puede haber cambios en tu vida. Por mucho que te esfuerces, por mucho que te dediques. Y voy a entrar al seminario ahora sí. Mira, aunque tomes todas las clases del seminario, no te van a servir absolutamente de nada si no tienes el Espíritu Santo morando en ti, que te hace transformar radicalmente tu situación. El Señor dice, hasta que vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil. ¿Quién hizo que hubiera desierto? Dios mismo, porque mandó su juicio. Dice ahí, y se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Noten la bendición del Señor, la abundancia, pero solo a través del poder de su Santo Espíritu. Dios decide a quién hace entender y a quién no hace entender. ¿Te humilla? Esto es humillante, hermanos. ¿Cómo es que Dios, entonces yo qué? ¿Que yo no hago nada? No, tú no haces nada.
Dios es el que decide porque Él es el creador del universo. El poder está en Él. Pero fíjate bien, aún en tu necedad, hoy viene Dios y te dice, esta es la salvación que te quiero dar, esta es la bendición que tú estás buscando, esto es lo que te ofrezco a través de seguirme. Depende de ti, pero yo ya te di mi espíritu. Y noten la importancia de esto. Logras transformaciones en tu vida, tienes el Espíritu Santo de Dios. Sigues en tu misma necedad por años, no tienes el Espíritu Santo de Dios. Ay, es que a lo mejor lo está contristando. Bueno, pues por un rato puede ser, pero noten, el Espíritu Santo no se puede contener. No se puede decir, no, que no salga el Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Tú no puedes detener el Espíritu de Dios para que obre los cambios en ti. Si no puedes producir cambios en tu vida, cambios de obediencia al Señor. Si tu relación con tu esposo, tu esposa empeora en lugar de mejorar, tú no eres creyente, no te engañes. No eres creyente. Lo que necesitas es convertirte y entender que debes de confiar absolutamente, totalmente, completamente, solamente en Dios. ¿Y cómo lo haces? Viniendo a su palabra. Noten, la salvación como es presentada aquí, noten, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Cambio radical, total. No es poco a poquito. Venimos a este mundo a ser santos, pero debe de haber un cambio radical, de estarme enfocando en la felicidad, en mi seguridad, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Ahora me enfoco en lo que Dios quiere. Y mientras no haya ese enfoque en tu vida, no va a haber cambios. ¿Qué quiere Dios de mí? No qué quiero yo de la vida. No estoy buscando qué logros tenga yo, sino cómo Dios va a ser exaltado a través de todo lo que yo haga. No importa la situación que vivas. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Puede ser una la tuya, otra la mía, otra la de otro. Pero ¿en qué nos queremos concentrar? Ay, no, es que yo sufro mucho porque mi problema sí es muy grave. ¿Te estás concentrando en ti? Te debes de concentrar en Dios, porque Dios es el que ofrece la única salvación que nos conviene a ti y a mí. Noten, el Señor va a hacer un juicio y cuando haga su juicio nadie va a poder escapar de él. Y noten lo que nos dice el versículo 17, nos habla de los efectos de esta salvación, de este derramamiento del Espíritu. Dice en el versículo 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Este para siempre nos remite a cuestiones escatológicas, ¿sí? Porque esta no es la felicidad que ofrece el mundo. Esta no es la felicidad temporal que nos da cualquier satisfacción terrenal. Que cambies de carro, de casa, que en lugar de pecera tengas bicicleta, lo que sea. Son temporales, pero lo que es para siempre solamente Dios lo puede dar. Y dice el Señor, cuando yo derrame mi espíritu, lo vas a percibir. Noten toda la labor de Dios. Él planea la salvación, Él ofrece la salvación a los necios. Les dice, ni modo, te tengo que enjuiciar porque quiero separar, quiero ver quiénes son de quién, quiénes sí, quiénes no. Y Dios lo sabe, ya, pero ¿quiénes son los que no lo saben? Los seres humanos que se engañan a ellos mismos. He usado esta ilustración muchas veces, la vuelvo a usar, espero que ya la hayan entendido. No porque te metas a una caja de Zucaritas te conviertes en el tigre Toño, ni porque te metas a una de Choco Crispies te vuelves el elefante Melvin. No porque estés viniendo a la iglesia quiere decir que eres cristiano. Tienes que demostrarlo con tus hechos, con el perdón, con el buscar seguir a Dios a toda costa. ¿Se merece aquel que me ofendió que yo le conteste? Claro que se lo merece, pero tú como hijo de Dios decides otorgar misericordia.
El juicio es temporal. El juicio se va a acabar. Noten, el Señor dice, tengo que pasarlos por un juicio, pero se va a acabar. ¿Cuándo? Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Dice ahí, versículo 18, noten la bendición eterna. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, recreos de reposo. Bueno, piensen en cómo vivían los israelitas. Tal vez algo peor a lo que vivimos nosotros. Todavía no tenemos ciudades amuralladas, ¿sí? Ya tenemos colonias, ¿verdad? Cerradas. Pero noten cómo vivían. O sea, la muerte estaba ahí a la orden del día, todos los días, y el Señor les dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Esa es la salvación que ofrezco, esa es la seguridad que ofrezco, dice el Señor. No se engañen, no yerren. La salvación que queremos, la salvación que buscamos está en el Señor, pero contrario, nos vuelve a recordar. Y cuando caiga el granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. En ese momento, entonces, va a acabar absolutamente todo para los incrédulos. Dichosos vosotros, los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. La bendición que el Señor da es eterna. Se nos va esta imagen, dejar libre al buey y al asno, pero los que conocen un poquito de campo sabrán que si se deja a un animal de estos desatado por la noche en un campo abierto, desaparece, se va, o se lo roban o se va él huyendo, ¿verdad? Pero aquí dice que la seguridad va a ser tal que ni eso va a ser. Solo Dios puede proveer la salvación que siempre había deseado el pueblo de Israel. Solamente Dios puede proveer la salvación que hemos deseado. Antes de la salvación tiene que haber juicio. A lo mejor te encuentras en esa etapa, pero la salvación es posible y segura porque Dios la va a obrar. Él va a derramar el Espíritu sobre nosotros, haciendo nosotros ¿qué? Simplemente entregarle nuestro pecado, nuestra vida, deseando obedecer lo que la palabra de Dios dice. Oremos al Señor. Padre bendito, Dios santo, gracias por ofrecernos la salvación, por mostrárnosla a través de tu palabra, por motivarnos a seguirla. Qué soberbia sería pensar que nosotros hicimos algo para ser salvos. Tú lo hiciste todo. Tú lo planeaste desde antes de la fundación del mundo y haces que sea realidad en cada uno de nosotros. Los que rechazan esta salvación pasarán por tu juicio, un juicio de destrucción, que esa destrucción es sufrimiento por la eternidad. Padre, no permitas que ninguno de los que está en esta sala sean negligentes a este mensaje. Tú hoy les estás ofreciendo la salvación. Les dices, aquí está, síganme, es fácil, es gratis. Hazles entender que tú eres verdad. Que si están aquí es porque tú lo has orquestado. Que si su necedad ha provocado que sus padres los tengan que traer a la fuerza, sus esposas, sus maridos, la realidad es que tú los quieres a tu lado. Esto no es fortuito, tú lo vas orquestando. Y hoy han escuchado este mensaje de salvación que tú ofreces, de seguridad, la seguridad real y verdadera. Permite que todos lo entiendan hoy. No nos dejes ser como Israel, que fue negligente. Si bien no tenemos profetas, no tenemos sacerdotes, no tenemos reyes que ahora nos hablen de ti, sí tenemos a tu Espíritu morando en nosotros, Señor. Solo los que no lo tienen, no lo comprenden. Y si hoy alguien quiere obedecer a tu mensaje, hazle saber que tú derramarás tu Espíritu sobre él, que acabará su sufrimiento temporal, tal vez se mantendrá, pero su sufrimiento eterno dejará de ser. Padre, oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.